Imagínese por un momento la escena. No, de verdad. Deténgase y constrúyala en su mente con todos sus detalles sensoriales, con toda su abrumadora complejidad. Es una tarde cualquiera en La Habana de mediados de los años 60. Pero ninguna tarde en La Habana es verdaderamente cualquiera. El sol del Caribe, un disco de platino incandescente suspendido en un cielo de un azul casi violento. Un azul tan profundo que parece vibrar. Cae a plomo sobre la ciudad. Su luz no acaricia, golpea, quema, blanqueando hasta la ceguera las fachadas de los edificios coloniales que se desmoronan con una dignidad casi poética, como ancianos aristócratas que se niegan a admitir su propia e inexorable ruina. La sal del mar ha carcomido la pintura, revelando capas de historia como los anillos de un árbol centenario. El rosa pálido de los años 20, el verde menta de los 40, el amarillo habanero de siempre. El calor es denso, palpable, una entidad viva que se puede masticar. Es un vapor salino que se levanta del mar, un aliento pegajoso y omnipresente que se mezcla con un cóctel de olores urbanos. El humo azulado y dulzón de los motores de los viejos coches americanos. Esos Chevrolet Bel Air, Ford Fairlane y Cadillacs DeVille de los años 50. Dinosaurios de cromo y acero que parecen funcionar a base de pura voluntad, nostalgia y una hechicería mecánica incomprensible. El aroma penetrante y casi sagrado del café recién colado que se escapa por las ventanas abiertas de un solar. El perfume barato de una mujer que pasa. El hedor a fruta podrida de un mercado cercano y el tufillo a tabaco que impregna hasta el aire. A lo largo del malecón, el gran sofá de la ciudad, un muro de contención contra los embates del Atlántico y un escenario improvisado para la vida pública. Una multitud se congrega. No es una convocatoria oficial. No hay carteles ni altavoces. Es un movimiento orgánico, una corriente humana espontánea, un rumor que ha corrido de boca en boca como la pólvora a través de la red invisible de Radio Bemba. Él va a pasar por aquí. Y entonces, en la distancia, donde la avenida se curva junto al Hotel Nacional, aparece un coche oficial, un SIL 111 negro, una fortaleza rodante de fabricación soviética, avanza con una lentitud majestuosa, casi fúnebre. Su presencia es una declaración en sí misma. Un pedazo del Kremlin deslizándose por el corazón del trópico, un monolito de acero de la Guerra Fría que corta el aire caribeño. Un desafío rodante a la superpotencia que acecha, hambrienta y vigilante, a solo 90 millas al norte. El coche es una bestia de 6 metros de largo y casi 3 toneladas, con cristales de un grosor insultante y neumáticos reforzados. Un vehículo diseñado no para el lujo, sino para la supervivencia en un mundo de complots y balas. Dentro, a través del grueso cristal a prueba de balas que distorsiona ligeramente la luz, se distingue una figura. Una barba ya canosa, icónica. Un rostro que el mundo entero conoce, reproducido en portadas de revistas, noticieros y carteles de propaganda. Viste su eterno uniforme verde olivo, sin insignias, la ropa de un guerrillero perpetuo, un hombre que nunca abandonó las montañas simbólicamente. Levanta una mano y saluda a la multitud con un gesto familiar, casi paternal, un movimiento ensayado miles de veces. Es él, Fidel Castro, el comandante, el líder máximo, el hombre que se enfrentó al tío Sam y vivió para contarlo durante más de medio siglo. Para millones de cubanos en esa acera, es la revolución encarnada. La promesa de soberanía, la dignidad recuperada, el médico en la montaña y el maestro en el campo. Es la voz que les habla durante horas, explicándoles el mundo, señalando al enemigo, prometiendo un futuro.
para otros tantos, a ambos lados del estrecho de Florida, es la encarnación del diablo. Un tirano que ahogó la libertad en sangre, exilio y desesperanza. Amor y odio, en su forma más pura y visceral, se concentran en esa figura dentro del coche. Pero, ¿y si le dijera que se detuviera un segundo? ¿Y si le pidiera que mirara mucho más de cerca, que aguzara no solo el oído y la vista, sino también el instinto? ¿Y si le sugiriera que el hombre en ese coche, el que recibe los vítores y la adoración, pero también el que, sin saberlo, se expone a la mira telescópica de un francotirador apostado en el balcón de un edificio decrépito, ¿no era realmente Fidel Castro? ¿Y si el hombre que interpretaba el papel más importante de Cuba, el de ser el blanco perfecto, el pararrayos humano de la revolución, era en realidad un actor anónimo, un fantasma, un guajiro de provincia atrapado en el teatro más peligroso del mundo? Para la historia oficial, para los libros de texto y los documentales, Fidel Castro fue un ícono, un estadista, un tirano, una figura titánica e indestructible que, según sus propios servicios de inteligencia, sobrevivió a más de 630 intentos de asesinato. Pero esa, como descubrirá hoy con nosotros, es solo la mitad de la historia. Es la versión pulida, la narrativa controlada para el consumo público. Quédese conmigo para desvelar la biografía prohibida, la crónica silenciada, la vida secreta y la increíble tragedia del hombre que fue la sombra de Fidel, su doble perfecto. El peón sacrificable en un tablero de ajedrez geopolítico donde el premio era la supervivencia de una revolución y la apuesta era, literalmente, la propia vida. Esta es la historia del hombre que recibía las balas por el comandante. Para comprender la necesidad casi desesperada de crear un fantasma, un señuelo humano, un segundo Fidel, primero debemos sumergirnos en la atmósfera febril, eléctrica y profundamente paranoica de la Cuba post-revolucionaria. El calendario marca los primeros días de enero de 1959. La isla se despierta de una larga y corrupta pesadilla, como un paciente que sale de una anestesia tóxica. Unos días antes, en plena noche de Año Nuevo, el dictador Fulgencio Batista, un sargento convertido en generalísimo cuyo régimen había transformado a Cuba en el casino, el burdel y el paraíso fiscal de la mafia estadounidense y las grandes corporaciones, ha huido con sus secuaces, sus maletas repletas de millones de dólares del erario público. Desde las montañas brumosas de la Sierra Maestra, desciende un ejército improbable de guerrilleros barbudos. Los barbudos, jóvenes, idealistas y endurecidos por 2 años de lucha. Están liderados por un joven y carismático abogado, educado por los jesuitas, un hombre con una oratoria torrencial, una memoria fotográfica y una ambición de hierro. Fidel Alejandro Castro Ruz. La Habana, que había sido el patio de recreo de figuras como Meyer Lansky, Lucky Luciano y Santo Traficante Jr., se cierra de golpe. Los lujosos hoteles como el Nacional, el Capri y el Riviera, donde la élite de Hollywood y el AMPA estadounidense se codeaban entre mesas de blackjack y cabareteras con plumas, son nacionalizados. Las vastas plantaciones de caña de azúcar, propiedad de la todopoderosa United Fruit Company, son expropiadas bajo una nueva y radical ley de reforma agraria. La isla para Washington se ha salido del guión. Se ha revelado. Al principio, la Casa Blanca de Dwight D. Eisenhower observa con una mezcla de desconcierto y cautela paternalista. ¿Quién es este Fidel Castro? ¿Es un simple nacionalista, un reformador agrario al estilo de otros líderes latinoamericanos, un soñador tropical? ¿O es algo mucho más siniestro, un caballo de Troya del comunismo en el hemisferio occidental,
a las puertas mismas de Estados Unidos? Las dudas se disipan rápidamente. Castro, sintiendo la creciente hostilidad de Washington, que le niega créditos y le impone embargos, gira hacia el único otro polo de poder en el mundo: Moscú. El abrazo del oso soviético es primero pragmático, luego ideológico. Acepta misiles nucleares soviéticos en su territorio, lo que lleva al mundo al borde del apocalipsis nuclear durante los 13 días de octubre de 1962. Consolida un sistema de partido único. Aplasta toda disidencia, cierra periódicos, encarcela o fusila a sus antiguos compañeros de revolución que no se pliegan a su línea, como el comandante Hubert Matos. Y finalmente, en un discurso histórico, proclama el carácter socialista y luego marxista-leninista de su revolución. Cuba, la perla de las Antillas, se ha convertido, a ojos de Estados Unidos, en un portaaviones comunista a solo 150 kilómetros de las costas de Florida. Para la doctrina Monroe, para la mentalidad maniquea de la Guerra Fría, esto no es solo una afrenta diplomática. Es una amenaza existencial, un cáncer ideológico en su propio patio trasero. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, recibe una orden directa, un cheque en blanco, una misión prioritaria que se mantendrá activa durante décadas con una persistencia casi patológica: eliminar el problema cubano. Y el problema, en su esencia más pura, tenía un nombre, una barba y una voz atronadora: Fidel Castro. Aquí da comienzo una de las campañas de asesinato más largas, costosas, obsesivas y, a menudo, creativamente bizarras de la historia del espionaje moderno. La obsesión de la CIA con Castro se convirtió en una leyenda negra, un catálogo de complots que oscilan entre lo macabro y lo ridículo, demostrando la desesperación y la furia de una superpotencia humillada. No hablamos de un puñado de intentos, sino de cientos. La Operación Mangosta, un programa de acción encubierta a gran escala supervisado personalmente por el fiscal general Robert F. Kennedy, sediento de venganza tras el fiasco de Bahía de Cochinos, que había humillado a su hermano, el presidente. Fue el paraguas bajo el cual se idearon planes de todo tipo. Se pensó, por supuesto, en envenenar sus puros, su gran pasión y símbolo. Los laboratorios de la División de Servicios Técnicos de la CIA trabajaron en impregnar los cohibas del comandante con toxina botulínica, un veneno tan potente que un simple contacto con los labios sería fatal. Un agente doble cubano fue reclutado para la tarea, pero según los informes, entró en pánico en el último momento. Se diseñó un plan para colocar sales de talio, un potente depilatorio químico, en sus botas o en sus calcetines, con la esperanza de que le hiciera perder su icónica barba. El razonamiento, extraído de un informe psicológico de la agencia, era que la barba era fundamental para su imagen de macho revolucionario y su carisma viril. Sin ella, argumentaban, su poder sobre las masas se desvanecería. Se intentó reclutar a sus amantes, como la joven alemana Marita Lorenz, para que le administraran cápsulas de veneno escondidas en botes de crema facial. Un plan que fracasó, según ella, porque Castro, adivinando sus intenciones, le entregó su propia pistola y le dijo: «Nadie puede matarme». Se recurrió a lo más bajo del hampa, a los mismos mafiosos que Castro había expulsado de la isla. Figuras como Sam Giancana de Chicago y Santo Traficante Jr. de Florida, quienes odiaban a Castro por haberles arrebatado su lucrativo negocio de casinos y prostitución. La CIA, en una alianza profana entre el gobierno y el crimen organizado, les ofreció millones de dólares para que hicieran lo que mejor
sabían hacer: matar. Se idearon venenos que no dejaran rastro. Se planearon tiroteos desde coches en marcha. La imaginación de los agentes parecía no tener límites. Contemplaron la posibilidad de colocar un explosivo dentro de una caracola marina de colores especialmente llamativos, en una zona de la costa donde sabían que a Castro le gustaba practicar el buceo. Idearon un traje de neopreno impregnado con el hongo Aspergillus fumigatus, que le causaría una enfermedad crónica y debilitante en la piel llamada maduromicosis. Se diseñó una pluma estilográfica, que era en realidad una jeringa hipodérmica, tan fina que podría pincharle sin que se diera cuenta. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de contaminar el aire acondicionado de un estudio de radio con un aerosol psicotrópico similar al LSD, justo antes de que comenzara uno de sus maratónicos discursos. La esperanza era que el comandante comenzara a desvariar, a tener alucinaciones en directo frente a los micrófonos, perdiendo así toda credibilidad y respeto frente a su pueblo y el mundo. Cada plan era más enrevesado que el anterior. Y cada uno de ellos, sin excepción, fracasó estrepitosamente. Fidel Castro parecía poseer una suerte sobrehumana, un sexto sentido para el peligro, o como decían sus seguidores más supersticiosos, estaba protegido por los orishas de la santería. La realidad era más pragmática y mucho más profesional. Sus servicios de inteligencia, la temida Dirección de Inteligencia, OG-2, fundada y entrenada por los mejores asesores de la KGB soviética y la Stasi de Alemania Oriental, se convirtieron en una de las agencias de contraespionaje más eficientes y despiadadas del mundo. Infiltraron a casi todos los grupos de exiliados en Miami, desmantelando complot tras complot antes de que pudieran ejecutarse. Pero la amenaza era constante, real, letal y multifacética. Venía de la CIA, de los exiliados cubanos más radicales, de la mafia, de disidentes internos. En este caldo de cultivo de paranoia extrema y peligro de muerte inminente, con un enemigo que no descansaría hasta verlo muerto, nace una idea sacada de las páginas de una novela de espías. Una táctica tan antigua como el poder mismo. Si no podemos proteger al hombre de todas las balas, protejamos al símbolo. Si el enemigo necesita desesperadamente un blanco, démosle uno. Nace la necesidad imperiosa, estratégica y ultrasecreta de encontrar un doble. La narrativa oficial del gobierno cubano, por supuesto, siempre ha negado categóricamente la existencia de dobles para Fidel Castro. Admitirlo habría sido una inaceptable señal de debilidad. Una grieta en la armadura del líder invulnerable, casi inmortal, que proyectaban al mundo. Habría sido reconocer el miedo, humanizar a la leyenda. Sin embargo, los testimonios de desertores de alto rango de la inteligencia y el ejército cubanos, documentos desclasificados de la propia CIA que analizaban esta posibilidad, y relatos de personas que formaron parte del círculo más íntimo del poder, pintan una imagen muy diferente, una verdad mucho más oscura, compleja y fascinante. Y en el epicentro de esta verdad oculta emerge un nombre, un susurro que ha resonado durante décadas en los pasillos del exilio cubano y en los informes de inteligencia: Silvino Álvarez Campa. ¿Quién era este hombre? La historia de su origen es, en sí misma, un laberinto de secretos y desinformación. Una biografía deliberadamente borrada. No era un actor profesional, ni un militar de carrera, ni un agente de inteligencia. Las fuentes más fiables sugieren que era un hombre común, un ciudadano de la provincia de Villa Clara, un guajiro que tuvo la increíble fortuna, o la más terrible de las desgracias, de haber ganado una lotería genética imposible.
tener un parecido físico asombroso con un joven Fidel Castro. Que no era una semejanza vaga o superficial. Era de la misma estatura, alrededor de 1,90 metros. Una altura imponente. Tenía una complexión física similar, una estructura ósea facial casi idéntica, la misma frente amplia, los mismos pómulos. Con la barba adecuada y el uniforme verde olivo, la semejanza era tan inquietante que podía engañar no solo a una multitud lejana, sino incluso a una distancia media. Fue descubierto, según algunas fuentes, a principios de los años 60 por el mismísimo Ramiro Valdés, uno de los hombres más poderosos y temidos del régimen, comandante de la revolución, fundador de la seguridad del Estado y ministro del Interior. La anécdota cuenta que Valdés lo vio por casualidad durante una inspección en una cooperativa agrícola. El corazón del temido comandante debió dar un vuelco. Valdés y sus hombres no vieron en Silvino a una persona con una vida, una familia y unos sueños. Vieron un recurso estratégico de valor incalculable, una póliza de seguro de vida andante para el líder de la revolución. A partir de ese momento, la vida de Silvino Álvarez Campa, o del hombre que la historia conoce por ese nombre, dejó de pertenecerle. Fue reclutado, un eufemismo que probablemente oculte una mezcla de persuasión, presión y amenaza velada a él o a su familia. Imagínese la escena. Dos hombres de traje oscuro y mirada impenetrable llegando a su humilde bohío una noche, explicándole con voz serena el gran honor y el deber patriótico que se le iba a conceder. Su vida anterior fue meticulosamente borrada, como si se tratara de un archivo clasificado. Fue absorbido por el hermético aparato de seguridad del Estado. Comenzó entonces un proceso de transformación tan profundo, metódico y deshumanizante que roza lo inhumano. Imagínese usted lo que eso implica. No se trataba simplemente de dejarse crecer la barba y ponerse un uniforme. Fue un entrenamiento total, una aniquilación sistemática de su propia identidad, para superponer, como una máscara de carne y hueso, la de Fidel Castro. Tuvo que estudiar durante horas, días, meses, años, miles de horas de grabaciones de los discursos de Fidel. No para memorizar las palabras, sino para absorber la cadencia, el ritmo de su voz, ese tono tan particular que podía subir de un susurro conspirativo a un trueno acusador en cuestión de segundos, la forma en que arrastraba ciertas sílabas, la entonación que hipnotizaba a las masas durante horas en la Plaza de la Revolución. Sus entrenadores, oficiales del G2, con una paciencia de acero, lo obligaban a repetir frases una y otra vez hasta que el acento guajiro de Silvino se disolviera por completo en la retórica del comandante. Aprendió a imitar sus gestos hasta que se convirtieron en reflejos condicionados, la forma en que movía las manos al hablar, como un director de orquesta dirigiendo una sinfonía de ideas, la manera en que apuñalaba el aire con su dedo índice para enfatizar un punto, la inclinación característica de su cabeza cuando escuchaba atentamente, la forma en que se ajustaba las gafas sobre la nariz. Estudió su forma de caminar, ese paso ligeramente pesado pero siempre decidido, el andar de un hombre que se siente dueño del terreno que pisa. Tuvo que aprender a fumar puros de la misma marca, los cohibas, y a sostenerlos de la misma manera que el comandante, entre los dedos índice y corazón, usándolo no como un vicio, sino como un accesorio más de su poder. Cada aspecto de su ser, desde su dialecto hasta su postura, fue deconstruido y reconstruido a imagen y semejanza de Fidel. Fue, en esencia, un borrado de la personalidad, una lobotomía psicológica.
Silvino Álvarez Campa dejó de existir. En su lugar, nació Fidel B., una copia de seguridad, una sombra viviente. Su papel en este gran teatro de la política no era el de un sustituto completo. Sería impensable que un doble, por muy bien entrenado que estuviera, pudiera pronunciar los larguísimos y complejos discursos de Fidel, llenos de datos estadísticos, referencias históricas, improvisaciones y una retórica abrumadora. O que pudiera mantener reuniones de alto nivel con líderes como Nikita Khrushchev o Pierre Trudeau. Su función era mucho más específica, mucho más limitada, y por ello, mucho más peligrosa. Ser el señuelo. Ser la diana. Silvino era utilizado primordialmente en situaciones de alto riesgo y baja interacción. El ejemplo más claro eran los traslados en coche. Cuando la inteligencia cubana tenía indicios, por un informante o por análisis de contrainteligencia, de un posible atentado en una ruta específica, un francotirador, un coche bomba, una emboscada, ponían en marcha el protocolo del doble. Se organizaban 2, a veces 3, convoyes idénticos. En uno de los coches SEAL, en el asiento trasero, iba Silvino, saludando por la ventanilla, atrayendo todas las miradas y, potencialmente, todas las balas. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el verdadero Fidel Castro se desplazaba por una ruta completamente diferente, a menudo en un coche anónimo, un Lada o un Alfa Romeo, lejos de cualquier peligro. Imagínese el terror psicológico, la tensión insoportable de esa existencia. Cada vez que Silvino se subía a ese coche, sabía que podía ser su último viaje. Cada rostro anónimo en la multitud podría ser el de un asesino. Cada puente que cruzaba, cada ventana de un edificio alto, era una amenaza mortal. Vivía en un estado de alerta perpetua, una existencia definida por el miedo y la simulación. También se le utilizaba para apariciones públicas a gran distancia, donde la multitud no podía apreciar los detalles más finos. En un balcón del Palacio de la Revolución durante un desfile militar, pasando revista a las tropas desde un jeep en movimiento, en un acto masivo en una provincia lejana. Su mera presencia permitía a Fidel, en teoría, estar en 2 lugares a la vez, creando una confusión deliberada entre las agencias de inteligencia enemigas y proyectando una imagen de omnipresencia y energía inagotable. La vida de Silvino, y posiblemente de otros dobles que nunca han sido identificados, era una jaula de oro. Por un lado, gozaba de privilegios materiales que el cubano de a pie, sufriendo las penurias del bloqueo y más tarde del período especial, ni siquiera podía soñar. Vivía en residencias seguras del Estado. Tenía acceso a la mejor comida, a ropa de calidad, a los mejores cuidados médicos. Pero el precio era su libertad absoluta, su identidad y su seguridad. Estaba completamente aislado del mundo exterior. Su familia, si la tenía, fue probablemente reubicada, compensada económicamente y obligada a guardar un silencio sepulcral bajo amenaza de represalias. Sus amigos del pasado, sus vecinos, todos los que conocían al Silvino original, desaparecieron de su vida como si nunca hubieran existido. Su única interacción era con sus guardianes y entrenadores del G2, los hombres que lo habían creado y que controlaban cada segundo de su día, cada caloría que consumía, cada palabra que pronunciaba. No podía tener una conversación normal. No podía expresar sus propios pensamientos. No podía ser él mismo. Su único propósito era ser otro. Esta dualidad debió ser una forma de tortura psicológica exquisita y constante.
Llegaría un punto en el que se miraba al espejo por la mañana y ya no sabía a quién veía. ¿Al guajiro de Villa Clara que fue? ¿O al personaje que se veía forzado a interpretar hasta en la intimidad de su soledad? ¿Qué sentía al ver al verdadero Fidel en la televisión, pronunciando un discurso que él había ensayado, sabiendo que su propia vida dependía enteramente de la de ese hombre, pero que al mismo tiempo él no era más que una herramienta, un fusible, un objeto desechable diseñado para protegerlo? Testimonios de desertores, como el del teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, quien fue guardaespaldas personal de Fidel durante 17 años, confirman en su libro La vida oculta de Fidel Castro la existencia de estos dobles y la paranoia extrema que rodeaba al comandante. Sánchez describe cómo Fidel utilizaba una red de más de 20 residencias secretas por toda la isla, cómo cambiaba de ruta en el último segundo por pura intuición, y cómo empleaba todo tipo de tácticas de despiste. En este contexto, la figura del doble no solo es plausible, sino que encaja perfectamente como una pieza clave, aunque secreta, en el complejo y multimillonario sistema de seguridad personal del líder cubano. La historia oficial nos cuenta que la astucia de Fidel y la eficacia de su inteligencia lo mantuvieron a salvo. Pero la verdad no contada es que, en muchas ocasiones, el que se enfrentaba al peligro, el que ocupaba el lugar en la X del mapa, no era él, sino un hombre anónimo cuyo sacrificio, miedo y existencia han sido sistemáticamente borrados de la historia. Ahora, vayamos más allá del simple y fascinante relato de espionaje y adentrémonos en un análisis más profundo. ¿Por qué esta obsesión, esta necesidad de recurrir a una táctica tan extrema y moralmente ambigua como el uso de un doble? La respuesta yace en la intersección de tres campos: la psicología del poder, la geopolítica de la Guerra Fría y la naturaleza misma de los regímenes personalistas. En primer lugar, debemos analizar la psicología del objetivo, Fidel Castro. No era un simple presidente o primer ministro. Era la encarnación física y simbólica de la Revolución cubana. Su carisma, su liderazgo mesiánico y su figura omnipresente eran el pegamento que mantenía unido un régimen que enfrentaba un bloqueo económico brutal y un aislamiento internacional. Sin Fidel, muchos en Washington y Miami creían, con razón o sin ella, que todo el sistema colapsaría en cuestión de semanas. Por lo tanto, él no era solo el objetivo principal, era el único objetivo que realmente importaba. La CIA no buscaba principalmente desestabilizar la economía cubana o fomentar una rebelión, aunque también lo intentaron con la Operación Mangosta. Buscaba la decapitación del liderazgo, la eliminación quirúrgica de la cabeza de la serpiente. Esta mentalidad de bala de plata, de solución mágica, convirtió a Castro en el hombre más casado del planeta. Su propia personalidad, desafiante y provocadora, contribuía a esta situación. Sus discursos antiimperialistas, su apoyo a movimientos revolucionarios en Angola, Nicaragua o el Congo, y su alianza inquebrantable con Moscú, eran como echarle sal continuamente a la herida abierta de la hegemonía estadounidense. Él sabía que era un objetivo y, en cierto modo, parecía disfrutar de ese papel de David contra Goliat. Pero a pesar de su imagen pública de valentía temeraria, en privado, Fidel era, según todos los que lo conocieron, extremadamente cauteloso, desconfiado y paranoico. El uso de un doble es la máxima expresión de esta paranoia existencial. La creencia de que en cualquier momento, desde cualquier lugar, desde un puro envenenado hasta una cámara de fotos con una pistola oculta, puede llegar el ataque fatal. En segundo lugar,
el análisis debe centrarse en la estrategia del agresor. La CIA. La agencia, en la década de los 60, operaba con un sentido de omnipotencia herida y una mentalidad de la Guerra Fría que justificaba cualquier medio para alcanzar un fin considerado patriótico. El fracaso estrepitoso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 fue una humillación profunda y personal para la administración Kennedy y para la reputación de la CIA. Esta derrota no hizo más que intensificar y personalizar la obsesión por eliminar a Castro. Sin embargo, la CIA subestimó gravemente dos factores cruciales: la eficacia del contraespionaje cubano y el nivel de apoyo popular real que Castro tenía en los primeros años de la revolución. El G2 cubano, como hemos dicho, infiltró exitosamente a casi todos los grupos de exiliados y operaciones de la CIA, lo que les permitía conocer los planes de antemano. El doble, en este contexto, no era solo una medida defensiva, sino también una poderosa herramienta de guerra psicológica. Imagínese la frustración de los planificadores de la CIA en Langley. Reciben informes de inteligencia de que Castro estará en un desfile en Santiago de Cuba. Invierten millones de dólares. Movilizan a un equipo de asesinos. Coordinan con la disidencia interna. Y el plan fracasa. Más tarde, se enteran por un informante que el hombre que vieron a través de sus binoculares podría no haber sido Castro en absoluto. Esto genera dudas, confusión, desinformación y paranoia en las filas enemigas. ¿Cómo puedes estar seguro de que has matado al objetivo correcto si ni siquiera sabes si el objetivo que ves es el real? El doble se convierte en un fantasma que atormenta a los servicios de inteligencia enemigos, multiplicando la percepción del poder, la astucia y la invulnerabilidad de Fidel. Finalmente, debemos analizar el fenómeno del doble político en un contexto histórico más amplio. La práctica no es, ni mucho menos, exclusiva de Cuba. Es una táctica clásica, casi un cliché, de los regímenes autoritarios que se sienten bajo asedio. Se sabe con certeza que Joseph Stalin tuvo al menos un doble, un hombre llamado Yevsei Lubitsky, quien lo sustituía en algunas apariciones públicas y en los trayectos en coche por Moscú para disuadir posibles atentados. El dictador iraquí Saddam Hussein llevó esta práctica al extremo, con rumores persistentes que hablaban de hasta una docena de dobles, cada uno modificado quirúrgicamente para parecerse a él en diferentes etapas de su vida. Esta proliferación de señuelos hacía casi imposible para las inteligencias occidentales rastrear sus movimientos reales durante la Guerra del Golfo. Incluso se ha especulado, aunque con menos pruebas fehacientes, sobre el uso de dobles por parte de figuras como Adolf Hitler o el general británico Bernard Montgomery durante la Segunda Guerra Mundial. Este último, en la llamada Operación Copperhead, usó a un actor para engañar al espionaje alemán sobre la ubicación de sus cuarteles generales antes del día D. ¿Qué nos dice esto? Que el uso de un doble es un síntoma de un tipo específico de poder, un poder personalista, concentrado de forma absoluta en una sola figura, y que se percibe a sí mismo como en un estado de guerra permanente. El líder se fusiona con el Estado. Su cuerpo físico se convierte en el cuerpo político. Por lo tanto, su supervivencia personal se convierte en la máxima prioridad de la seguridad nacional. El doble es la manifestación física de esta idea. Un cuerpo que se sacrifica para preservar el cuerpo político, encarnado en el líder. Silvino Álvarez Campa no era solo un guardaespaldas. Era un símbolo del estado de sitio en el que vivía el régimen cubano. Una pieza de carne y hueso en la defensa de la fortaleza revolucionaria. ¿Cuál fue el destino final de Silvino Álvarez Campa?
¿Qué legado dejó este hombre cuya cara era conocida por millones, pero cuyo nombre y cuya alma fueron borrados de la historia? Aquí, la narrativa se disuelve en el reino de la especulación, la niebla y el misterio. Un final apropiado para una vida vivida enteramente en las sombras. No hay un registro oficial de su muerte, ni una tumba que visitar, ni una pensión a su nombre. Su existencia fue un secreto de Estado, y su final, por lógica, también lo fue. Algunas fuentes del exilio cubano, a menudo ávidas de relatos dramáticos, afirman que murió cumpliendo su propósito. Durante uno de los innumerables atentados, recibió una bala o fue víctima de una explosión destinada a otro. De ser cierto, su muerte habría sido ocultada, presentada como un lamentable accidente o la muerte de un anónimo guardia de seguridad, para no revelar jamás la carta estratégica del doble. Otros relatos, quizás más realistas, sugieren que, con el paso de los años, a medida que el verdadero Fidel envejecía, engordaba, y su apariencia cambiaba drásticamente, Silvino dejó de ser útil. El parecido se desvaneció y el riesgo de ser descubierto aumentó. En este escenario, es posible que se le permitiera retirarse a una vida de anonimato vigilado, una existencia cómoda pero solitaria y silenciada en algún rincón olvidado de Cuba, con la advertencia inequívoca de no hablar jamás de su pasado. Una tercera teoría, mucho más siniestra pero no descartable en el contexto de un régimen totalitario, especula que una vez que su utilidad expiró, se convirtió en un riesgo para la seguridad del Estado. Un hombre que sabía demasiado, que había estado demasiado cerca. En la lógica implacable de la razón de Estado, los depositarios de secretos tan profundos a menudo tienen finales trágicos y discretos. Cualquiera que sea la verdad, Silvino Álvarez Campa se desvaneció como llegó, convirtiéndose en un fantasma, una nota a pie de página en la historia secreta de la Guerra Fría. El legado de esta historia, sin embargo, trasciende el destino de un solo hombre. Es un testimonio escalofriante de hasta qué punto el poder está dispuesto a llegar para perpetuarse. Nos revela la deshumanización inherente al espionaje y a la política de alto nivel, donde un ser humano puede ser reducido a una simple herramienta, a un escudo de carne, a un objeto. La existencia del doble también, paradójicamente, alimenta el mito de Fidel Castro. Lo eleva de un simple mortal a una figura casi sobrenatural, un hombre tan importante y tan amenazado que requería de alter egos para sobrevivir. La leyenda del hombre que no podía ser asesinado se vuelve más poderosa cuando se considera que, quizás, parte de su invencibilidad se debía a que sus enemigos, a menudo, estaban disparando contra una ilusión. Volviendo a la pregunta inicial, el hombre en el coche, en el balcón, en el desfile, no siempre era Fidel Castro. Y esa es la clave de todo el misterio. El secreto de su supervivencia no radicaba únicamente en la lealtad de sus guardias o en la eficacia de su inteligencia, sino en el arte del engaño, en la capacidad de convertir la verdad en un laberinto de espejos donde sus enemigos se perdían una y otra vez. La historia del doble de Fidel Castro es, en última instancia, una parábola sombría sobre la identidad, el sacrificio y la naturaleza profundamente ilusoria del poder. Nos obliga a preguntarnos, cuando miramos a las grandes figuras de la historia, a los líderes en sus pedestales, ¿qué es real y qué es una actuación? ¿Y cuántas vidas anónimas, cuántos silvinos, han sido sacrificados en el altar de la historia para proteger a aquellos cuyos nombres sí recordamos? Y ahora, la pregunta es para usted. ¿Qué piensa de esta increíble y trágica historia?
cree que Silvino Álvarez Campa fue un patriota que, consciente o no, sacrificó su identidad por la supervivencia de su líder y su concepción de país? ¿O fue simplemente una víctima trágica de un régimen totalitario que lo utilizó y lo descartó como a una herramienta rota? ¿Considera ético o justificable que un gobierno utilice a una persona como un señuelo humano, como un escudo de carne, incluso si se argumenta que es por el bien superior de la nación? Me fascinaría conocer su perspectiva sobre este complejo dilema moral. ¿Conoce otros casos similares en la historia? ¿Otros secretos de la Guerra Fría o de otros conflictos que merezcan ser contados en este canal? Déjeme su opinión en la sección de comentarios. Cada una de sus ideas y aportes enriquece esta comunidad de buscadores de la verdad. Si le ha gustado este viaje a las sombras de la historia, a los secretos del poder y el espionaje, no olvide suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, darle un like a este video y compartirlo con aquellos a quienes les apasionan los misterios sin resolver y las historias que la historia oficial no quiere contar. Su apoyo es absolutamente fundamental para que podamos seguir desenterrando estas biografías prohibidas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.